Al pueblo trabajador, vaya pues mi criolla canción, candombe, tango, milongón, por nuestra liberación, pa' construir bien de abajo una nueva y gloriosa nación. Unámonos codo con codo por un futuro mejor. Obligados a volver, no es imposible, claro que no. Obligados a volver en el 2023, levantando las banderas que no debieron caer, que 20 años no es nada, eso decía Gardel, allá por el 2003, Néstor ya lo supo hacer, obligados a volver. Retomemos el camino que ya conocemos bien, nada debemos temer de cara al amanecer. El pueblo nunca se raja, obligados a volver. Salud, trabajo y cultura, por supuesto educación, sin agachar la cabeza ante el fondo, no señor. Codo a codo por la patria, venceremos, sí señor. Obligados a volver en el 2023. Con el pueblo por delante sabemos lo que hay que hacer. Por segunda independencia, obligados a volver. Obligados a volver, cumpliendo nuestro deber. En el 2023 sabemos lo que hay que hacer. Al ritmo de este candombe, con alegría y con fe, todo el pueblo de la mano, obligados a volver, 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 volver, a volver. Hoy, 8 de febrero, damos comienzo al programa 408 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección, Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 408, que corresponde al miércoles 8 de febrero. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. Hoy el primer bloque lo iniciamos con las noticias de política nacional, las operetas de la prensa hegemónica, preparadas y estudiadas por Hugo Muleiro en la voz de Alejandra Benaglia. Le sigue la tradicional columna de política nacional de Carlos Olubica y el informe de economía de Horacio Rovelli, definiendo que las causas de los problemas económicos argentinos están en el modelo elegido. A continuación, como hemos ido adelantando, el informe sobre la marcha del juicio político de la Corte Suprema, a través del columnista Juan Carlos Teso. Cerramos el primer bloque con las últimas imágenes de la marcha al Lago Escondido y hacemos un breve paréntesis para afirmar que no nos cansaremos de reclamar y marchar por la libertad de Milagro Sala. Dicho esto, pasamos al segundo bloque con los temas de política internacional.
que arrancan con la columna de Palestina y Medio Oriente de Fernando Izas, hoy destinada a comentar el movimiento sísmico en Turquía y Siria. A continuación, el panorama internacional con el informe de Hernán Pereira, noticias de la patria grande con las elecciones en Ecuador. Cerramos el bloque y el programa con el hit del mundial y su transformación de Muchachos a Moroya. Dicho esto, ¿qué te parece, Alejandra, si comenzás con las operetas? Ahora Metralla a la mesa del Frente de Todos, por Hugo Muleiro, voz Alejandra Menaglia. La perspectiva de una mesa de trabajo del Frente de Todos que ordene, aunque sea parcialmente, las disputas internas que tantos servicios le prestan a los adversarios, pasó a ser objeto principal de la metralla mediática que multiplica versiones adversas y pronostica el fracaso del diálogo mucho antes de que haya empezado. Otro pronóstico sostenido en los días más recientes es un índice inflacionario muy adverso para el oficialismo y con ello casi prácticamente el final del ministro Sergio Massa. La perspectiva de incremento es empujada por Morales Solá ya hasta marzo, es decir que la tendencia a la baja prometida oficialmente quedaría desbaratada según estos deseos fervorosos. La mesa del frente no calma la interna, sentenció Clarín el domingo. Sobrevuela el escepticismo sobre lo que pueda terminar pasando, se sumó La Nación. El presidente es presentado bajo presión para aceptar el diálogo, impulsado también por Massa, dice a su vez Van der Kooi. Este columnista le atribuye al ministro el único propósito de mantenerse cerca del kirchnerismo, pero la economía puede en cualquier momento sacarlo de juego. Es un deseo sin control que tiene el redactor que, en una columna anterior, le puso fecha de salida del cargo, abril o mayo. El poder económico que organiza el discurso en estas páginas parece tener dos propósitos. Uno, que la disputa del oficialismo mantenga sus niveles escandalosos y que sigan los golpes bajos, muchos de ellos expresados a través de voceros soplones. Por eso, aprovechó hasta el hartazgo el último cruce entre Alberto Fernández y el ministro de Pedro. Y cuando ese choque se enfrió y ambas partes mostraron un mínimo de prudencia, el tema desapareció como título principal de cada día. Una metralla de títulos de La Nación del viernes puso en evidencia esta estrategia. El presidente pide al kirchnerismo frenar los ataques a cambio de la mesa electoral. Alberto Fernández no se rinde e irrita al cristicamporismo. Tregua forzada. El kirchnerismo se llama a silencio para frenar la interna. El lunes 6, Clarín hizo algo parecido. Fernández convocó a la mesa electoral del Frente de Todos y apunta a sacarle protagonismo a los K. Más tensión. El cristinismo exige también discutir las políticas de gobierno. Una mesa que no refleja unidad, sino la fractura del Frente de Todos. Y para adornar, un ataque de Delía a Máximo Kirchner. La conclusión parece obvia. Un mínimo orden dentro del Frente de Todos, con debates puertas adentro como deberían ser, es mala noticia para los adversarios del oficialismo. El otro propósito es el fracaso de Massa con el índice inflacionario, factor principal para la competitividad del oficialismo. Clarín acompañó el anuncio del ministro sobre precios justos con este título. Firmado no hay nada, dicen los empresarios a la salida del acto. Para salpimentar, La Nata escribió el sábado que la inflación puede volver al 7% y eso hundiría al ministro, sin contar con el riesgo de devaluación, perspectiva que Clarín y La Nación vienen alentando hace meses. Alguna fuente del equipo del precandidato Rodríguez Larreta publicó en Clarín la perspectiva de un índice en la ciudad de, oh casualidad, 7%. Es que, convalidó Tenenbaum el domingo en Infobae, la primavera ha terminado. La meta de que el índice de abril empiece con un 3, como dijo Massa, es ya inalcanzable y el nuevo lanzamiento de precios justos fue apenas una puesta en escena.
Como ocurrió durante todo enero, los espacios destinados al juicio a los 4 miembros de la Corte son ínfimos y quirúrgicos en cuanto a ocultar las acusaciones más pesadas a los emires supremos, sobre todo las que representan directa o indirectamente actos de corrupción. Se desliza una incomodidad contenida con los legisladores de Carrió porque quieren sostener la acusación de corrupción a Lorenzetti mediante una arquitectura mágica que deja a los otros supremos como completamente ajenos a un sinfín de irregularidades. Así, cada vez que esta postura es mencionada, los párrafos de Clarín y La Nación se dedican antes que nada a destacar que los lilitos siempre se diferencian del kirchnerismo. Y hablando de encubrimiento, Lewis y sus patotas recibieron una cuota generosa, sobre todo cuando atacaron la manifestación contra la usurpación del Lago Escondido con la manifiesta complicidad de la policía de Río Negro. Los agresores recibieron los graciosos nombres de vaquianos, vecinos y gauchos patagónicos. En cambio, el terrorista mapuche Jones Walla se llevó 2 tapas por diario en 5 días, una desmesura a la que no se atrevieron los periódicos chilenos, que no parecen verlo como el temerario jefe de una organización poderosa con conexiones internacionales capaz de apropiarse de territorios de 2 países. Las críticas, acusaciones e insultos de la interna de Juntos por el Cambio tienen también tratamiento quirúrgico. La sorprendente, aunque parcial admisión de las acciones de gobierno macrista en el conflicto en la Patagonia andina que expresó la diputada Arieto pasó fugazmente por estos espacios y con un relato organizado para proteger a la Pata Bullrich. Hola, soy Carlos Olubica y voy a hablar de la política nacional. La mafia política, económica, mediática y judicial está alterada por el comienzo del proceso de juicio político a la banda de los 4 que ocupa las poltronas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No los preocupa la posibilidad de que se concrete la destitución de esos 4 personajes, virtualmente imposible en la actualidad por la falta de votos suficientes en el Congreso, sino que lo que los altera es que durante al menos 3 meses esté al tope de la agenda pública la divulgación de las múltiples tropelías cometidas por los jueces del máximo tribunal de nuestro país. Por otra parte, si se aprueba en la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados el juicio político a Rosati, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, habrá por delante 3 años de plazo para llevarlo al recinto. Una espada de Damocles sobre la cabeza de los cortesanos, que deberán rezar todos los días para que no cambien las relaciones de fuerza en el Parlamento. Todas las patas del entramado mafioso gritan desencajados que no se puede juzgar a los magistrados por el contenido de sus sentencias, con la misma desmemoria y desvergüenza que les permite hacerse los distraídos respecto del intento de Macri de poner 2 jueces supremos por decreto, miran para otro lado cuando les enrostran que el expresidente cuestionó públicamente a magistrados que fallaron en contra de sus intereses y dijo, y cumplió luego con maniobras mafiosas, que los iba a reemplazar por otros que cumplieran sus deseos. De todos modos, aquel argumento es otra mentira, porque existe la figura del prevaricato, equivalente al incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, que permite juzgar a quien dicta una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta y contraria a la ley. Cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura, decidió reponer una ley derogada por el Congreso de la Nación que le permitió a Rosati quedarse con la presidencia de ese órgano que selecciona y sanciona a los jueces y colocarlo en estado de hibernación para que nada cambie en Comodoro Pro.
Lisa y llanamente estos señores se arrogaron las facultades de otro poder de la República que dicen defender. Hasta Lorenzetti votó en contra de esa maniobra por considerarla contraria a derecho. Si esto no es prevaricato por parte de Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, el prevaricato ¿dónde está? Cuando Rosenkrantz y Rosati firmaron el fallo del 2x1 para beneficiar a represores, lo hicieron invocando una ley de 1994, derogada en 2001 y pensada para delitos comunes. Otra vez avasallando las decisiones de otro poder del Estado. Vuelvo a preguntar, ¿cómo se llama esto si no es prevaricato? Cuando Rosenkrantz resolvió dejar de excusarse en sentencias en las que eran parte sus viejos clientes, entrando en abierto conflicto de intereses, ¿qué calificación merecería su actitud? Cuando por unanimidad los cuatro favorecieron a Rodríguez Larreta en la disputa por los fondos de la coparticipación, pasando por encima de lo resuelto por el Congreso de la Nación y usurpando nuevamente facultades legislativas, ¿no cometieron el delito de prevaricato? Pero además, entre los 14 pedidos de juicio político, uno de ellos, presentado por la coalición cívica que está dispuesta a llevarlo adelante, hay varios que refieren al mal desempeño de sus funciones por parte de los cortesanos. Por ejemplo, justamente el de la coalición cívica apuntó en su momento contra Lorenzetti, entre otras cosas, por el uso dudoso de los bienes decomisados en causas penales y el manejo oscuro del fondo anticíclico de la Corte, dinero que guarda el tribunal y carece de controles. Este último punto puede hacerse extensivo a todos los supremos, empezando ahora por Rosati y Rosenkrantz, que reemplazaron a Lorenzetti en la presidencia. Otro pedido que apunta al mal desempeño se basa en las graves anomalías registradas en la obra social del Poder Judicial, administrada por la Corte Suprema, que fueron reveladas por una comisión de auditoría y que abarca desde 2008 en adelante. También pasible de mal desempeño es el pedido presentado por el abogado Pablo Yonto contra Rosati por haber paralizado la comisión Interpoderes, que debería ocuparse de agilizar los juicios por delitos de lesa humanidad. Coincidencia no casual, Patricia Izaza presentó otro pedido de enjuiciamiento al presidente de la Corte, al que acusa de haber protegido a quien la torturó y la violó. Lo hizo cuando era intendente de la ciudad de Santa Fe. Como se ve, sin haber agotado la enumeración de todos los pedidos de juicio político y sin haber siquiera mencionado los escandalosos chats entre Silvio Robles, mano derecha de Rosati, y Marcelo D'Alessandro, hombre clave de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, sobran motivos para sentar en el banquillo de los acusados a los cuatro cortesanos. Me despido de todas y todos con un fuerte abrazo. La lógica económica del modelo extractivo, agropecuario y financiero exportador. En primer lugar, la deuda externa es siempre un mecanismo de dominación y de condicionamiento de las economías dependientes o endeudadas. Incluso esto se agrava cuando se hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, de hecho, es el auditor del resto de los acreedores. Y no es que quiere cobrar en divisas, quiere cobrar en bienes. Lo ha demostrado en toda nuestra historia y en la historia de los otros países. En nuestra historia reciente con las privatizaciones y ahora con estos recursos naturales. ¿Cómo es posible que durante la gestión de Cambiemos, la Argentina se endeudaba por más de 100.000 millones de dólares, y sin embargo no se investigó la deuda? No se investigó la deuda, no sabemos a dónde, si uno dijera con esa plata hemos recuperado los puertos, tenemos nuestra propia marina mercante, tenemos ferrocarriles modernos, la aviación moderna.
se construyeron 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo, desaparecen 100.000 millones de dólares y el gobierno que prometió investigarlo no lo hizo. Ahora, eso sí, lo paga desde el primer día. A través del presupuesto nacional, a través de un brutal ajuste fiscal, lo paga desde el primer día. El ajuste fiscal está claramente demostrado en que, por ejemplo, en el año 2022, el incremento de los gastos del ANSES, según el presupuesto nacional, fue un 77%. O sea que en promedio los jubilados y pensionados vieron aumentados sus haberes un 77%. Algunos un poco más, por algún parche que le dieron por alguna adicional, sobre todo los que cobran el mínimo. Pero en promedio es un 77%, cuando la inflación, según el índice de precio al consumidor del INDEC, fue el 94,8%. Las 100 primeras empresas, lo hemos dicho hasta el cansancio, no pueden mostrar ninguna de ellas de dónde sacaron los recursos para comprar la cantidad de dólares que compraron. 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares. Y lo mismo pasa con las personas. 100 personas compraron 822,6 millones de dólares y tampoco lo pueden demostrar en sus presentaciones de declaración jurada ante la AFIP. La deuda genera también condicionantes en el presente y en el futuro. En el presente lo vemos claramente en lo que estamos diciendo de la remuneración de los trabajadores y de los jubilados y pensionados. La canasta básica alimentaria, que es para no ser indigente, la mínima caloría que necesita una familia, aumentó un 103,8%. Y la canasta básica total, que incluye ropa, enseres personales, etcétera, etcétera, aumentó un 100,3%. Mayor que la inflación. Castiga más a los que menos tienen. Y hacia el futuro también nos condiciona. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que para pagar esta deuda no tiene mejor idea que malvender nuestros recursos naturales. Esto genera condicionantes hacia el futuro, como es el caso de la explotación de gas y petróleo a 6.000 metros del nivel del mar y a 307 kilómetros de la costa marplatense, o la explotación de las minas de oro de Valedero en San Juan, o de Bajo la Bombera o Agua Rica en Catamarca, o la explotación y utilización del agua para extraer litio y minerales raros de nuestra puna, o el fracking, que es la fracturación hidráulica en Vaca Muerta, que también utiliza agua, o el empleo sin control de glifosato y otros plaguicidas en los campos, o el desmonte masivo para sembrar o criar animales, todo en aras de exportar a como de lugar. ¿Para qué? Para pagar una deuda que no benefició al pueblo argentino. Sin embargo, incluso en el campo nacional y popular no se discute el tema de la deuda externa. Se hace un olvido intencional y cobarde para no dar el verdadero y principal debate, que la deuda la paguen los que la tomaron y no el pueblo argentino a través de políticas fiscales y de precios que imponen las grandes empresas y que pagan mínimamente esas grandes empresas impuestos y fijan los precios que quieren. La inflación y el ajuste cambiario permanente es el camino elegido para disminuir los salarios reales, las jubilaciones y pensiones, y con ello deprimir todo el mercado interno, que solo acumula y apuntar a las ventas al exterior, que en un 65%, como lo fue en el año 2022, son materias primas y alimentos, y el 25% de la industria se debe básicamente a la industria automotriz, donde grandes empresas del sector emplean la baratura de nuestra mano de obra energética, impositiva y demás condiciones para vender desde la Argentina, Brasil y al resto de la región. Todo esto se hace en el altar de la deuda. Es más, los dos principales candidatos de la embajada norteamericana, Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, insisten que el plan del FMI es el que debe seguir la Argentina a rajatabla para poder honrar la deuda. Y no se le investiga, y si en el seno del pueblo no se plantea, exige como principal tarea realizar esta investigación, será todo como quieren ellos. Buenas tardes a la audiencia de Obligados a Volver. Bueno, soy Juan Carlos Teso. Continuando con la explicación comenzada en Obligados a Volver en el programa anterior,
en relación al juicio político a la Corte Suprema de Justicia, voy a referirme al marco constitucional y legal vigente en la Argentina en relación a este juicio y a las diferentes acusaciones que se están realizando los 4 integrantes de la misma. El juicio político es una herramienta constitucional prevista como equilibrio de poderes entre el poder legislativo y los otros 2 poderes del Estado. Allí se define que es el Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados, la encargada de acusar al presidente de la Nación, el vicepresidente, jefe de gabinete, ministros y miembros de la Corte Suprema ante el Senado, que será la Cámara juzgadora en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados. Está contenida en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional, por lo que cualquier argumento que sostenga que el juicio es violatorio de la República o del Estado de Derecho es totalmente falso. En este juicio político a la Corte Suprema de Justicia, las causales son fundamentalmente 3. Mal desempeño en sus funciones, delitos en el ejercicio de la función y crímenes comunes. Ahora bien, lo que se persigue con este juicio es la destitución y eventualmente la inhabilitación de los ministros de la Corte Suprema que sean acusados, por cuanto han llevado al país a una situación anómala en la que la cabeza de un poder del Estado decide arbitrariamente invadir la esfera de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes. De acuerdo al mecanismo constitucional mencionado, se constituyó la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, cuya titular es la diputada Carolina Gellar, del Frente de Todos, que comenzó el pasado jueves 26 de enero con la apertura del debate y la enumeración de los 14 proyectos presentados para la remoción de los magistrados, y se planteó además el cronograma del tratamiento en comisión. Posteriormente, el pasado jueves 2 de febrero, los autores de los 14 proyectos presentados se encargaron en una extensa reunión de la enunciación y exposición de las iniciativas para defender el objetivo de acusación buscado. El cronograma continuará el próximo 9 de febrero, sesión en donde se buscará aprobar cuáles serán las acusaciones admisibles para continuar el juicio político, es decir, de todo lo presentado, cuáles serán finalmente las que servirán de base para avanzar con el juicio. Asimismo, se estableció que serán 4 dictámenes distintos, uno por cada uno de los jueces del máximo tribunal. De los 14 pedidos de juicio por mal desempeño presentados, podemos mencionar como principales a las siguientes 4 causas. 1. La declaración de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Magistratura, la número 26.080, dictada durante la presidencia de Cristina Kirchner en el 2006. En el dictado de ese fallo, los magistrados mencionados decidieron arbitrariamente declarar vigente una ley que el Congreso de la Nación había expresamente derogado, afectando de esa forma el sistema normativo y jurídico de este país y avanzando indebidamente con facultades legislativas que les están expresamente vedadas por mandato constitucional. Una de las pruebas de este avance inconstitucional es la autodesignación de Rosati como presidente del Consejo de la Magistratura. 2. El fallo de la Corte Suprema a favor de Cava, en respuesta al pedido efectuado por el gobierno de Larreta del aumento de la coparticipación federal en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires, que dispuso que el Estado Nacional entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de los fondos coparticipables de forma diaria y automática a través del Banco de la Nación. Bueno, más allá de las anormalidades respecto a los porcentajes mencionados en el fallo, etc., en la acusación se fundamenta cómo el mismo va en contra del federalismo, perjudicando claramente a las provincias, y es inconstitucional, ya que Capital Federal no es una provincia. El pedido lleva la firma de 12 gobernadores. 3. El fallo que benefició con el 2x1 a los condenados por delitos de lesa humanidad y que en su momento desató importantes manifestaciones en su contra que motivaron la anulación del mismo. 4. El vaciamiento de la obra social de los judiciales,
La acusación destaca las irregularidades detectadas por una auditoría impulsada por el propio máximo tribunal. En la misma se detectó el incumplimiento sistemático de las funciones de control y administración indelegables, al tiempo que se detectaron vacancias en puestos claves del directorio y en las subdirecciones, ausencia de auditoría interna, irregularidades en la delegación de firma, ausencia de previsión presupuestaria e inexistencia de registración contable. El resto de las acusaciones tienen que ver con fallos que buscan condicionar el ejercicio de sus potestades por parte de los otros poderes políticos del gobierno federal, los atropellos e intromisiones en las facultades de la Cámara de Diputados y Senadores para darse sus propias normas de funcionamiento institucional, los vínculos del ministro Horacio Rosati y de su principal colaborador, Silvio Robles, director general de la vocalía de Rosati, con Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, y con otros funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por último, es dable destacar que esta vez Juntos por el Cambio prefirió dejar de menoscabar la reunión, como viene haciendo contra todas las sesiones de las cámaras, y acompañó, aunque más no sea desde la banca, a sus socios de la coalición cívica que desde 2017 vienen denunciando por mal desempeño y defraudación al Supremo Ricardo Lorenzetti. La diputada Paula Oliveto, abogada y autora del proyecto que lleva la firma de Alicia Carrió, es la que lleva esta denuncia a la Comisión de Juicio Político a la Cámara de Diputados. Apuntó al manejo discrecional de fondos extrapresupuestarios, anomalías en el sistema informático, incrementos e inconsistencias en el plantel laboral por contrataciones e irregularidades en la obra social, incluso la creación de un cuerpo de peritos. Y menciono este hecho como importante porque si bien hoy el Frente de Todos no tiene la mayoría de 2/3 necesarios para avanzar en la Cámara de Diputados, las sucesivas denuncias que se vienen realizando desde el inicio de este proceso, las marchas multitudinarias que se han desarrollado hasta la fecha, las denuncias sobre cómo las decisiones de esta Corte de 4 Supremos perjudican directamente los bolsillos y los derechos de la gente, pueden paulatinamente ir cambiando esa configuración porcentual y, si en el peor de los casos no se logra efectivamente realizar el juicio, este largo proceso iniciado va a dejar al desnudo todas estas acciones y delitos que sin duda alguna es necesario que el pueblo entero conozca lo más posible para que puedan sustentarse mayores manifestaciones populares que permitan parar con estos atropellos a esta democracia que está siendo arrasada por esta mafia judicial y mediática. Por todos estos motivos expuestos, afirmamos que este juicio político tiene una importancia política fundamental porque abre una posibilidad de recuperar el poder transformador del pueblo dentro del sistema democrático, destituyendo a los personeros de los mandantes económicos y políticos del neoliberalismo y de las derechas en la Argentina. Muchas gracias, buenas tardes. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos.
Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Isas, del segmento de Política Internacional, Palestina y Medio Oriente. Hoy nos ocupa una noticia tremenda, desgarradora por el daño que está sufriendo la población de Turquía y de Siria. Desde nuestra madrugada del día de hoy, un fuerte terremoto, fortísimo, en la escala de 7,8 de Richter, sacudió no solo el suelo de Turquía y Siria, provocando hasta este momento más de 1.600 muertos, varias decenas de heridos y cientos de desaparecidos, cuantiosos daños materiales, no solo en infraestructura edilicia, sino que se ven afectadas importantes redes de tendido eléctrico, gasoductos y esquemas petroleros. Los temblores, seguidos de decenas de réplicas, han dejado más de 2.600 muertos, 13.000 heridos y un número aún por estimar de desaparecidos. En Turquía hay al menos 1.651 fallecidos y 11.119 heridos según las autoridades turcas. Cuantifican también 2.834 edificios derrumbados. Realmente una tremenda tragedia que está padeciendo el pueblo turco y que le complica ya el panorama político del presidente Recep Erdogan, quien ha asegurado que su país vive la mayor tragedia desde el gran terremoto de Erzincan en 1939, que dejó 30.000 fallecidos, y advierte que la cifra de víctimas puede ser aún mayor. Otro tema es las repercusiones que este terremoto ha ocasionado en Siria, donde se han registrado más de 570 muertos en zonas controladas por el gobierno y otros 430 en las zonas del noreste controlada por los rebeldes y los mercenarios impuestos y transpolados por la OTAN y la coalición de la Unión Europea, donde han colapsado, dicen las autoridades, 405 edificios. Siria ha decretado el cierre de todos sus centros escolares y Turquía la clausura de los colegios en las provincias afectadas. La zona siria con mayor compromiso producido por este terremoto es la zona del centro del país, la provincia de Hama, Halab, Alepo, Mjardi, la zona de Escalvie y todo el noreste del país hacia la frontera con Turquía. Realmente una noticia del Medio Oriente que enluta todas las noticias relacionadas a la geopolítica, que por supuesto continúa con las diversas aristas que nos va ofreciendo la ocupación de la OTAN, de Arabia Saudita, del régimen colonial israelí en Yemen, la fuerte presencia también de Arabia Saudita en los grandes movimientos populares que se están desarrollando en el Oriente Medio y que tienen en la monarquía saudí uno de los principales socios para las represiones en los pueblos. El Líbano continúa lamentablemente con el vacío presidencial. A la espera de un entendimiento político, el fracaso de 11 sesiones parlamentarias, como veníamos desarrollando a lo largo de los primeros programas de este año, han venido deteniendo la elección presidencial en el Líbano, y la nación levantina sortea el impacto hoy de 3 meses de vacancia de poder. Una sola convocatoria legislativa, devaluación sin precedentes en la moneda nacional, división en el Poder Judicial
el regreso a la huelga de los empleados y el bloqueo de carreteras ante el deterioro de la crisis describen un balance de la realidad económica, política y social del primer mes del año en la nación levantina. Cualquier parecido que podamos encontrar y que podamos trazar un paralelismo con lo que sucede y provocan en algunas de nuestras naciones de Latinoamérica, una región también puesta en la mira del imperio. El Líbano lleva un poco más de 4 semanas en pausa. El Parlamento libanés repitió el pasado 19 de enero, dábamos cuenta el mismo guión de las anteriores sesiones y ningún candidato que según el sistema de gobernabilidad libanés debe ser de la comunidad cristiana maronita. Recibió en ese entonces el respaldo de la mayoría de los 128 diputados para obstaculizar la elección del nuevo jefe de Estado. Acá también abro un pequeño paréntesis para que tratemos de trazar una simetría de lo que acontece en nuestro país en cuanto al manejo y a la extorsión que los gobiernos reciben a través de los elegidos por el voto popular en los parlamentos. Esto guarda relación con la aprobación del presupuesto, de los presupuestos, mejor dicho, necesarios para la gestión de un gobierno, las leyes que tanto oficialistas como opositores elevan al Parlamento y que se ven muchas veces, en la gran mayoría, como en este caso en el Líbano, obstaculizando la elección de un nuevo gobierno. A nivel económico, el Líbano no es la excepción de la gran crisis que sufren la gran mayoría de los países y pueblos del Oriente Medio, obviamente a excepción de las inmensamente ricas monarquías del Golfo, los países de un importante caudal de petróleo y de gas. Otra cuestión que también nos emparenta y nos pone en un plano de igualdad es la cuestión del partido judicial en el Líbano. Algo que nos resulta a los argentinos especialmente y en general a los latinoamericanos, esta influencia y esta decisión de los partidos judiciales en las cuestiones políticas y en las gestiones de gobierno. Después de 13 meses, el juez Tariq Bitar regresa a la investigación del expediente de la explosión del puerto de Beirut, que dimos cuenta, ocurrida el 4 de agosto de 2020, y que provocó una fuerte división en el Poder Judicial ante las acusaciones de violar la ley y estar bajo la influencia extranjera. Al mismo tiempo, expertos de Francia, Alemania y Luxemburgo finalizaron en el Líbano la primera fase en los casos de investigación de transferencias financieras realizadas en esos países en la intención de buscar pistas sobre los activos del gobernador del Banco Central, Riyad Salameh, de acuerdo con reportes locales. Bajo un gobierno interino, ya para ir finalizando nuestro informe del día de hoy, y a la luz de la falta de entendimiento político, el Líbano atraviesa el cuarto vacío de poder después de su independencia, tras la conclusión del mandato presidencial de Michel Aoun desde el pasado 31 de octubre. Y un dato para seguir teniendo en cuenta es la vital importancia que cobra la resistencia libanesa a través del Hezbollah, un partido con fuerte representación en el Parlamento.
Vamos a seguir desarrollando el acontecer cotidiano del Oriente Medio. Nos vamos a encontrar en el próximo programa, por supuesto, agradeciendo como siempre a las compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Gracias y buena semana. Buenas tardes, compañeros, este es el informe de Política Internacional. Mi nombre es Hernán Pereira y soy uno de los integrantes de Obligados a Volver desde su comienzo. El tema central en América Latina, sin lugar a dudas, sigue siendo la situación de Perú, donde no renuncia la presidenta Dina Boluarte y el Congreso rechaza todas las iniciativas para adelantar las elecciones y realizarlas durante 2023. Ahora cerraron la posibilidad de tratar cualquier intento de convocatoria de elecciones hasta el mes de agosto. Y si se llegaran a convocar en agosto o en septiembre, obviamente no se pueden hacer por razones logísticas en el curso de 2023, serían para 2024. También ha rechazado el Congreso todas las iniciativas vinculadas con la posibilidad de una reforma constitucional, reformar la Constitución del dictador Fujimori, sancionada en 1993. Esa misma Constitución que le permite al Congreso transformarse en un Pac-Man que devora presidentes, 5 en 5 años, acusados de traición a la patria, de corrupción, de incapacidad para ejercer el cargo, y se comieron a 5 presidentes. ¿Cómo está compuesto ese Congreso? Tiene una mayoría de partidos de derecha, que no es muy coherente porque no pertenecen todos al mismo partido, y los partidos no tienen un funcionamiento interno más o menos claro y democrático. Hay una mayoría de miembros de derecha de distintas tribus, por decirlo de algún modo. Y esa falta de coherencia es también la que diluye responsabilidades, no hay un liderazgo claro y todos le tiran ahora por la cabeza la crisis a Dina Boluarte. Si ella renuncia, se abren una serie de posibilidades, pero la primera es que el presidente del Congreso asuma en su reemplazo, y es un militar retirado de apellido William, que sería cambiar tiro por puñalada, digamos, ¿no? Sí, más o menos lo mismo que Dina Boluarte, pero peor. No es una salida, digamos. La salida es el llamado a elecciones, el llamado a una reforma constitucional y el poner en marcha un proceso que permita la elección de un poder ejecutivo con estabilidad hacia el futuro, que es lo que no ha pasado en Perú. Entre tanto, desde la oposición se siguen llamando movilizaciones. El gobierno decretó el estado de emergencia prácticamente en todo el sur de Perú y convocó a las Fuerzas Armadas a mantener el orden en la localidad de Puno. Puno es limítrofe con Bolivia, cerca del lago Titicaca, en el sur de Perú, y allí ha tenido lugar el comienzo de la rebelión en contra de Dina Boluarte y por la restitución al cargo de Pedro Castillo. Recordemos que Boluarte era la vicepresidenta de Castillo y se sumó al golpe en contra del presidente y alcanzó la primera magistratura. Castillo está detenido, está concediendo entrevistas y ha denunciado que ha sido víctima de, como sabíamos, de una maniobra de la ultraderecha vinculada al poder económico y a los medios periodísticos de Perú, donde se da un caso muy similar al de la Argentina, así con grupos que tiene la totalidad de los medios importantes y que va fijando la agenda política y que va sembrando el terror entre los propios políticos porque los denuncia uno por uno y tienen todos los antecedentes de todos ellos, por lo cual prácticamente están manejando el Congreso
y manejando la situación política. Habrá que ver qué es lo que va a pasar esta semana, donde hay convocado una movilización muy grande para el día jueves, que con epicentro en las ciudades principales, especialmente en Lima. En cuanto a la guerra en Ucrania, finalmente parece que Occidente se puso de acuerdo en que le va a ceder tanques, los famosos tanques Leopard alemanes, pero por ahora van a ser más de 100 en total, pero muchos de ellos son el Leopard 1, que es un tanque bastante viejo y que se supone que es muy vulnerable. Dentro de ese envío de los 100 van a ir también el Leopard 2. En principio Alemania ha empezado con la entrega de 14 de esos tanques y otros países europeos se han sumado, con lo cual haría alrededor de 40 o 50 de esas máquinas de guerra. Estados Unidos mandó 15 tanques Abrams, que son tanques pesados de combate, y se supone que las tropas ucranianas van a poder estar activas con este armamento en el segundo trimestre de este año, en parte, y la mayoría recién en 2024, es decir que es todo a largo plazo. Occidente no se pone de acuerdo en cuanto a los aviones que ha pedido Ucrania, ha pedido los famosos F-16 de fabricación norteamericana. Estados Unidos en principio se negó a entregarle F-16 a Ucrania y otros países aliados han tenido más o menos la misma actitud. Incluso Polonia, un gobierno de ultraderecha y totalmente antirruso, ha dicho que tiene muchas dudas en cuanto a la posibilidad de ceder su aviación a Ucrania. Rusia, entre tanto, ha incrementado el accionar militar y está haciendo retroceder muy lentamente al ejército ucraniano en la zona del Donbass. Habrá que ver cómo sigue esto en los próximos días. Los medios occidentales en general niegan la información de triunfos militares rusos y los rusos agrandan los suyos y también niegan las derrotas propias, ¿no? La guerra es también una guerra de información. Las consecuencias de la guerra en Europa están llevando a una muy difícil situación política en Francia y también en Gran Bretaña. ¿Qué se discute en Francia? Una reforma jubilatoria que eleva la edad de jubilación y que ha creado muchísima resistencia sindical y obrera. El proyecto es del gobierno de Francia y esta semana se va a realizar la tercera movilización. La última congregó a más de 3 millones de franceses en las distintas ciudades del país y genera una presión política muy difícil para el gobierno francés. Y en Gran Bretaña una huelga, la mayor de la que se tenga memoria en los últimos 30 años, pidiendo aumentos de salario. Recordemos que la inflación en Gran Bretaña superó largamente el 10% y que no hubo aumentos de salarios, por lo menos no aumentos masivos, sino algunos aumentos sectoriales. Hubo huelgas de ferroviarios, de maestros, y todos coincidieron en el mismo día, creando una situación realmente muy dura. En ambos casos, en Francia y en Gran Bretaña, de lo que se trata es de reducir ingresos de los sectores asalariados. En un caso, los jubilados, en otro caso, los trabajadores activos. Pero todo esto vinculado también con una inflación que tiene como motores el tema de combustibles y el tema de alimentos, que son lo que dejó de entregar Rusia y lo que dejó de entregar Ucrania por la situación de la guerra. Consecuencia política directa de situaciones económicas vinculadas al conflicto. El otro tema importante, Israel. Israel sigue aplicando una política nazi directamente con los refugiados, con los palestinos. Primero era solamente la Franja de Gaza, ahora extendió el accionar a Cisjordania. 5 muertos hoy en Cisjordania, hoy es viernes para mí. Había 9 muertos
hace 24 horas en Gaza por acción en venganza vinculada con el atentado a una sinagoga que se produjo el domingo en Jerusalén. El gobierno ultraderechista de Netanyahu lo que hace es tomar represalias contra las familias de los supuestos terroristas. Es decir, si llegan a matar a algún militante en un enfrentamiento o en uno de estos hechos vinculados con actividades terroristas, la represalia es inmediata contra la familia, le expropian los bienes, han volado casas o si no directamente se las quitan, depende de la zona en que estén. Si están en una zona donde viven palestinos, la vuelan, y si están en una zona donde hay población mezclada o cerca hay población judía, se la entregan a una familia judía. Ni en los peores momentos de Hitler, y además los echan generalmente a vivir en la calle, o que los obligan a irse de Gaza o de Cisjordania hacia donde puedan. Ni en los peores momentos del nazismo se han visto cosas de esta naturaleza. Realmente es lamentable. Es una situación donde la comunidad internacional no reacciona. Fíjense que los palestinos no reciben ni siquiera la solidaridad, ya no hablemos de ayuda. Ucrania está recibiendo todo tipo de armamentos y ayuda económica ante lo que califican de la agresión rusa, y acá hay una agresión sistemática y una política, diría yo, de exterminio del pueblo palestino, y nadie dice nada, nadie ayuda a los palestinos, nadie hace absolutamente nada. Realmente una situación espantosa, terrible, la del pueblo palestino, que está debatiéndose en una lucha realmente heroica frente al invasor israelí. Más de 13 millones de ecuatorianos fueron convocados a participar este domingo en elecciones y un referendo, este último convocado por el presidente Guillermo Lasso en los más de 4.300 recintos habilitados en el país, y la afluencia fue masiva. Que teníamos como un nivel de ausentismo que sobrepasaba el 25-30%, hoy hemos evidenciado que quizás el hecho de ya no estar en pandemia ha bajado el nivel de ausentismo. Creemos de que, por ejemplo, hay mucha gente que aún sin tener que votar ha venido justamente a sufragar, personas de tercera edad, menores de 18 años, y también gente que ha venido inclusive por su papeleta de presentación. Eso significa que la gente está comprometida también con el país en estas transformaciones electorales y democráticas. El referéndum busca añadir enmiendas a la vigente Constitución de 2008 que se modificará en los casos en los que la respuesta mayoritaria sea afirmativa. Entonces yo pienso que el sí es muy positivo en el referéndum. En cuanto al medio ambiente, en cuanto al tema de agua, estamos viendo que es uno de los recursos que están escaseando en el mundo entero. Y tiene que ver con ciencia para poder administrarlos, para poder asegurarlos para las siguientes generaciones. Una propuesta que, sin embargo, no es del gusto de todos. O sea, como les digo, no, o sea, yo no estoy de acuerdo en las muchas cosas que está pasando aquí en el Ecuador. Por eso es lo que, o sea, mi decisión es votar por el no. En los comicios locales, el movimiento Revolución Ciudadana, que tiene como líder al expresidente Rafael Correa, lidera el escrutinio y va camino a ser el principal ganador de los comicios provinciales y municipales. La popularidad de Lasso vive horas bajas y ronda entre el 12 y el 30% de aprobación ciudadana.
Y Pablo Ospina es docente del área de Estudios Sociales y Globales en la Universidad Andina Simón Bolívar. Nos acompaña a esta hora desde Quito para brindarnos un análisis de lo que ocurre. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Ospina. Y quisiera comenzar preguntándole por la consulta popular. Hay que tener, por supuesto, mucho cuidado con resultados preliminares, pero por lo que parece, los ecuatorianos están rechazando las reformas constitucionales propuestas por Guillermo Lasso, contrario a lo que vaticinaban algunas de las encuestas. ¿Cómo interpreta usted esta tendencia que estamos viendo? Sí, bueno, es la primera gran sorpresa porque las encuestas hablaban de una diferencia de 2-1 a favor del sí, incluso las encuestas a boca de urna. Entonces, lo que ha ocurrido con la elección en la práctica es que hay una victoria de 60-40, en algunas preguntas un poco menos, pero es un rechazo rotundo a las preguntas y a la idea que tenía el gobierno para la reforma política, el enfrentar a la inseguridad, y también había unas preguntas sobre temas ambientales. Si el gobierno en realidad buscaba algún tipo de aire a nivel político, algo de oxígeno, lo que aspiró es una bocanada de gas venenoso. La dimensión del rechazo popular a la gestión de Guillermo Lasso es abrumadora. Y también parece que hay rechazo en la política regional. En las elecciones regionales hay candidatos de alto perfil de movimiento del expresidente Rafael Correa liderando también los conteos hasta el momento. ¿Qué tan significativas son estas elecciones para el rumbo político que tomará Ecuador? Bueno, yo diría que hay dos grandes tendencias, ¿no? Una tendencia es que se ha fortalecido efectivamente después de varias elecciones que venía perdiendo apoyo. Esta es la primera vez que el gobierno, digamos, el partido, el movimiento de Rafael Correa resurge y logra victorias muy significativas en Quito, Guayaquil y en tal vez 6 prefecturas, entre ellas las de Pichincha y la de Guayas. O sea, son victorias muy, muy significativas. Todavía falta ver la distribución geográfica y la cantidad de alcaldías que pueda conseguir, pero es una victoria. La otra victoria es la de Pachacutic, la del movimiento indígena ecuatoriano, que tiene por lo menos 3 prefecturas en la Sierra Central, un crecimiento en Pichincha, una alcaldía, la alcaldía de Ambato, que es la más grande, y luego faltan ver las más pequeñas, que es donde tiene generalmente su mayor apoyo. Entonces, justo los sectores que se habían opuesto más radicalmente y que habían criticado el modelo económico del gobierno son los que han aparecido como vencedores. Por ejemplo, la opción de centro, de izquierda democrática, parece estar en total desbandada, salvo en la alcaldía de Cuenca, y hay una derrota muy grave, muy seria del gobierno y del movimiento del gobierno que se llama Creo, y del Partido Social Cristiano, que pierde después de 30 años la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas. Y la segunda gran tendencia es, todavía no tenemos los datos precisos sobre esto, pero hay un crecimiento grande de partidos locales que desdibujan el peso de los partidos nacionales de los que vengo hablando hace un ratito. Entonces, esto ya venía creciendo desde el 2014 y es posible que en conjunto estas dos tendencias hagan pensar en que hay una desbandada, una recaída de todo el sistema de partidos del Ecuador. Las elecciones del domingo parecen dibujar un revés para el presidente Guillermo Lasso. El análisis de Pablo Ospina Peralta de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchísimas gracias, señor Ospina. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Argentina nací, tierra de Perón y el Che, de los desaparecidos que jamás olvidaré. No te lo voy a explicar, porque vos ya lo sabés. A los garcas vende patria, cuántos años soporté. Y aunque eso no terminó, nuestro sueño siempre está con Cristina y los perucas, el gobierno popular. Corocha. Queremos ilusionar, que vayas por la tercera y volvas a gobernar. Y a Néstor en el pueblo lo podemos ver,
con Evita. Cantan, vamos a volver. Queremos ilusionar que vayas por la tercera y vuelvas a gobernar. Y honesto, en el pueblo no podemos ver con Perón y con Evita. Cantan, vamos a volver. Nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.